¿Alguna vez has guardado un secreto tan vergonzoso que ni siquiera te atreves a mencionarlo cuando oras? Algo que haces a escondidas, en silencio, pensando que nadie lo sabrá jamás, pero que después te deja con un peso en el alma, una culpa que no puedes ignorar. ¿Te has preguntado si ese hábito oculto, que el mundo moderno ha intentado normalizar, realmente tiene consecuencias a los ojos de Dios? Aunque tu entorno lo apruebe, algo dentro de ti te grita que eso no está bien. Hoy vamos a adentrarnos en una de las luchas más comunes pero menos abordadas en los espacios de fe, una práctica personal que muchos creen inofensiva, pero que puede provocar un colapso espiritual progresivo. Muy pocos se atreven a tratar este tema desde un púlpito. Pero ha llegado el momento de abrir los ojos. Vamos a hablar sobre la masturbación y las profundas repercusiones que puede tener en tu vida espiritual, emocional e incluso física. Imagina por un momento que esa conducta que consideras privada e inocente es, en realidad, una grieta en tu vida por donde se cuela la oscuridad. Una entrada para pensamientos que te esclavizan, para emociones que te drenan, para una desconexión progresiva con lo sagrado. Hoy conocerás la historia de una joven que vivió exactamente eso en una época lejana, pero con luchas que siguen siendo sorprendentemente actuales. Su vida se convirtió en un espejo de lo que muchos enfrentan en secreto, y su transformación puede inspirarte a iniciar tu propio camino de libertad. Si estás enfrentando batallas relacionadas con la pureza, si sientes que has caído una y otra vez en un patrón que te roba la paz, si crees que ya no hay esperanza de cambio, este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. Esto es una intervención divina, una respuesta directa a tus oraciones silenciosas. Mientras muchos rehúyen hablar de este tipo de luchas, hoy el cielo quiere confrontarte con amor, con verdad y con poder. Quiero pedirte algo. Comparte este video ahora mismo a través de tus redes o directamente por WhatsApp. Hay personas a tu alrededor que están sufriendo en silencio y necesitan urgentemente escuchar esta palabra. Al compartirlo, estás participando en una batalla espiritual activa contra todo lo que busca destruir tu alma desde adentro. Dale me gusta como una señal pública de que estás dispuesto a enfrentar la verdad, aunque sea incómoda, porque sabes que solo la verdad puede liberarte. Escribe en los comentarios, quiero una santidad real. Declara con tus palabras que deseas una transformación completa, no una apariencia externa de fe, sino una vida que brilla con la presencia de Dios. No pauses este video, no mires hacia otro lado. Lo que vas a escuchar a continuación fue cuidadosamente preparado para arrancar de raíz aquello que te ha estado atando en secreto. El adversario querrá distraerte, pero tú tienes el poder de resistir. Mantente atento. En una remota aldea situada entre las colinas de Canaán, vivía una joven llamada Ketura, hija de un anciano respetado llamado Elimelech. Desde muy temprana edad, Ketura empezó a desarrollar una conducta privada que se convirtió en una lucha intensa y persistente. Todo comenzó de manera inocente, como fruto de la curiosidad propia de la adolescencia. Pero lo que parecía inofensivo al principio, pronto se transformó en una cadena invisible que gobernaba su mente y su cuerpo. Noche tras noche, mientras su familia dormía, Ketura se entregaba a ese hábito solitario que luego la dejaba con un sentimiento de vergüenza profunda. Rogaba a Dios que la perdonara y prometía que no volvería a caer, pero al día siguiente, la urgencia era aún más fuerte que antes. Esa batalla secreta la acompañó durante años. A la vista de todos, Ketura era la hija ejemplar, colaboradora, piadosa, siempre presente en las oraciones familiares, pero por dentro, su alma estaba en conflicto. Su relación con Dios empezó a deteriorarse. La oración le parecía vacía, el canto ya no la tocaba como antes, y sentía que la presencia divina se había alejado. Incluso su cuerpo empezó a mostrar señales de agotamiento, fatiga constante, temblores, una tristeza que no podía explicar con palabras. Sus pensamientos se volvieron cada vez más oscuros, fantasías que invadían su mente incluso en medio de conversaciones normales. Su pureza mental estaba siendo corrompida lentamente, y eso empezó a reflejarse también en su comportamiento social. Evitaba mirar a los ojos, especialmente a los jóvenes de su edad. Se volvía cada vez más retraída, y las personas comenzaban a notarlo. Incluso los hombres que venían a pedir su mano se marchaban con una sensación extraña. Hay algo que no está bien en esta muchacha, decían. Sus ojos parecen apagados, como si su espíritu estuviera herido. Y tenían razón. Durante 5 años, Ketura convivió con esa doble vida,
atrapada entre el deseo de liberarse y la impotencia de no saber cómo hacerlo. Todo cambió el día que un profeta llamado Gad llegó a la aldea. Nadie le habló de Ketura, pero al verla entre la multitud, Dios le reveló lo que sucedía. «Tú», dijo señalándola, «el Señor me mostró que hay un pecado oculto que ha estado bloqueando todas las bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu vida. Tu cuerpo se ha convertido en un templo profanado cuando fue diseñado para ser morada del Dios viviente». Las palabras del profeta tocaron algo profundo en ella. Ketura rompió en llanto, confesando públicamente su lucha por primera vez, y el profeta continuó: «Cada vez que recurres a esa práctica, abres una puerta espiritual peligrosa. No se trata solo de un acto físico. Estás permitiendo la entrada de pensamientos destructivos, de confusión emocional y de sombras que roban tu identidad». Ese día, Ketura tomó una decisión radical. Inició un proceso de liberación completo. Eliminó de su habitación todo aquello que pudiera conectar con sus momentos de debilidad. Se sometió a un ayuno de 21 días para purificar su mente, su cuerpo y su espíritu. A través de ese proceso, su relación con Dios fue restaurada. La paz regresó a su corazón. Y sus ojos, antes vacíos, comenzaron a reflejar luz y esperanza. Con el tiempo, Ketura se convirtió en una mujer de gran influencia espiritual, respetada por su comunidad no por haber sido perfecta, sino por haber vencido una de las cadenas más fuertes de la vida secreta. Su historia se convirtió en testimonio de que nadie está demasiado lejos como para no ser restaurado. Hermano, hermana que estás escuchando estas palabras, ¿no sientes que la historia de Ketura refleja muchas partes de tu propia lucha interior? ¿No hay en ti también un rincón oculto, un hábito que llevas años escondiendo por miedo o vergüenza? Este mensaje no ha llegado por casualidad. Dios ha permitido que estas palabras lleguen justo en este momento de tu vida porque quiere que despiertes, que entiendas con claridad lo que muchos líderes espirituales han preferido ignorar por temor al rechazo o a la incomodidad. La realidad es que la práctica solitaria que muchos minimizan como un acto natural o inofensivo tiene implicaciones espirituales mucho más profundas de lo que te han enseñado. La sociedad actual, influenciada por ideas seculares, ha distorsionado tanto el concepto de pureza que incluso dentro del ámbito cristiano hay quienes ya no se atreven a llamarle pecado a lo que claramente rompe la santidad del cuerpo. Pero ha llegado el momento de recuperar la verdad. Lo que estás a punto de escuchar puede ser incómodo, pero también puede ser el primer paso hacia tu restauración completa. Permíteme explicarte lo que muchos predicadores silencian. Cada vez que caes en esta práctica solitaria, estás usando el templo del Espíritu Santo, tu propio cuerpo, para satisfacer deseos egoístas que no glorifican al Dios que te creó. Es un acto de traición espiritual, una forma de adulterio del alma, porque desvía tu afecto, tu energía y tu mente hacia algo que no tiene nada que ver con el propósito original del diseño divino. Has creído mentiras disfrazadas de ciencia y psicología, que es algo normal, que todo el mundo lo hace, que incluso puede ser beneficioso. Pero la verdad del reino es otra. Lo que es popular no siempre es lo correcto. El hecho de que una práctica sea común no significa que sea aprobada por Dios. El estándar del reino no es la cultura, es la santidad. Has pensado que porque no involucras a otra persona, no estás dañando a nadie, pero lo que no ves es que estás afectando tu conexión con el cielo, estás erosionando tu sensibilidad espiritual, estás destruyendo tu capacidad de comunión verdadera con Dios. Otro error grave es justificar esta práctica con la idea de que Dios comprende tus necesidades naturales. Sí, Dios conoce tu cuerpo mejor que nadie, pero jamás aprueba que soluciones una necesidad con un acto que va contra su voluntad. Él no ofrece el pecado como escape del pecado. Su respuesta es diferente. Es pureza, es autocontrol, es gracia transformadora que te capacita para vencer, no para ceder. Ahora escucha con atención lo que ocurre en tu vida cada vez que cedes a esta práctica. Lo primero que se afecta es tu vida de oración. Tu mente, asociada al placer físico solitario, empieza a distraerse cuando buscas estar a solas con Dios. Te arrodillas a orar, pero no puedes concentrarte. Los pensamientos impuros llegan como una ola, interrumpiendo la intimidad espiritual. Segundo, tu autoridad espiritual se debilita, porque al abrir puertas al pecado, das permiso legal al enemigo para operar en tu vida con confusión, con opresión y con tentaciones más intensas. Tercero, tu imaginación comienza a ser contaminada. Lo que debería ser una mente enfocada en lo eterno se llena de fantasías, imágenes y deseos que no provienen de Dios.
Incluso durante la adoración o la lectura bíblica, te descubres luchando con pensamientos invasivos. Cuarto, entras en un ciclo de culpa profunda. Te sientes sucio, indigno, como si no pudieras volver a acercarte a Dios. Esa vergüenza te aleja del altar, te hace esconderte como Adán entre los árboles, cuando lo que Dios quiere es que corras a Él. Quinto, se genera una dependencia que se intensifica. No lo notas al principio, pero con el tiempo necesitas repetirlo más seguido, y con mayor intensidad, buscando una satisfacción que cada vez se hace más difícil de alcanzar. Es una adicción silenciosa que devora tu libertad. Sexto, se vuelve un obstáculo para las relaciones sanas. Sin darte cuenta, has condicionado tu mente a obtener placer de manera solitaria y rápida, lo cual te incapacita para una relación real, donde el amor, la paciencia y el servicio mutuo son necesarios. Séptimo, estás impidiendo que las bendiciones matrimoniales de Dios se manifiesten en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios no puede unir a alguien en un pacto santo si esa persona aún no ha aprendido a dominar su propia carne. Octavo, esta práctica se convierte en la antesala de otras más graves. Abre la puerta a consumir imágenes inmorales, a buscar más estimulación visual o mental, hasta que cruzas límites que jamás pensaste cruzar. ¿Has notado que después de caer en esto te sientes seco espiritualmente? ¿Te invade una tristeza sin razón aparente? ¿Te cuesta orar, alabar, leer la palabra con pasión? Eso no es coincidencia. Son las consecuencias directas de haber profanado tu cuerpo, de haber dejado entrar a tu alma lo que nunca debió estar allí. Y probablemente también te has dado cuenta de que esta lucha ha ido escalando, como una bola de nieve que crece y se acelera con el tiempo. Eso es exactamente lo que ocurrió con Ketura. Hasta que enfrentó la verdad, se humilló delante de Dios, y comenzó un proceso de liberación serio, radical y guiado por el Espíritu Santo. Tú también puedes experimentar esa libertad, pero para eso, necesitas dejar de minimizar el problema. No lo excuses más. No lo justifiques como algo normal de la edad. Dios está esperando que reconozcas lo que realmente es y que tomes una decisión firme de combatirlo con todas tus fuerzas. No con tu fuerza humana, sino con el poder de su Espíritu. Dios no está esperando que caiga fuego del cielo para corregirte. Él permite que las consecuencias naturales y espirituales se acumulen como una alerta, como una llamada de emergencia que dice, detente, vuelve a mí. Cada dificultad que experimentas emocionalmente, cada sequedad espiritual, cada distanciamiento con Dios, es una señal. Y aún estás a tiempo. Quiero que me cuentes abajo en los comentarios si alguna de estas consecuencias se ha manifestado en tu vida. No estás solo. No estás sola. Muchos están luchando la misma batalla. Deja tu nombre completo en los comentarios, porque al final de este video voy a hacer una oración específica por liberación, mencionando tu nombre para que el poder de Dios te alcance donde estés. No detengas este video, no cierres esta ventana. El Espíritu del Señor está usando esta enseñanza ungida para romper cadenas muy específicas que llevan años operando en tu vida. Esto no es entretenimiento. Es una intervención celestial que está trayendo libertad en hogares de todo el mundo hispano. Y ahora, quiero que vayamos aún más profundo, porque la historia de Ketura tiene un paralelo poderoso con un personaje bíblico que también cayó en un pecado de carácter sexual, Judá. En el capítulo 38 del libro de Génesis, vemos cómo este líder espiritual, parte de la tribu que daría origen al Mesías, se dejó arrastrar por sus impulsos. Pensó que nadie lo vería. Se acercó a una mujer creyendo que era una prostituta, actuando en secreto. Pero Dios no permite que lo oculto quede oculto para siempre. Su pecado fue revelado públicamente. Y en un momento de confrontación, Judá tuvo que reconocer la verdad con una frase que aún resuena en las Escrituras: ella es más justa que yo. ¿Ves el patrón? Tanto Judá como Ketura descubrieron, a través de duras consecuencias, que los pecados sexuales ocultos no permanecen en secreto para siempre. Cuando una persona pertenece al pueblo de Dios, Él en su fidelidad no permitirá que esa persona viva indefinidamente en impureza sin enfrentar corrección. Judá perdió su autoridad como líder familiar, vio la muerte prematura de 2 de sus hijos y fue expuesto públicamente en su hipocresía hasta que finalmente se quebrantó y reconoció su falta. Así como Judá tuvo que confesar su pecado frente a todos para hallar restauración, y como Ketura necesitó exponer su lucha ante un profeta para recibir liberación, tú también debes dar un paso hacia la luz.
Salir de las sombras del pecado secreto es un acto de valentía espiritual y una expresión verdadera de arrepentimiento. Ahora quiero enseñarte un camino claro y bíblicamente fundamentado para romper con esta esclavitud que ha enredado tu alma. No se trata solo de intentar hacerlo menos o de distraerte para no pensar. Se trata de entrar en batalla con armas espirituales específicas. El primer paso es confesar de forma explícita y honesta este pecado delante de Dios. Nada de rodeos, nada de excusas o frases suaves. Di con tus propias palabras: Señor, he profanado tu templo, mi cuerpo, al ceder a la masturbación, y me duele haberte fallado. Me arrepiento sinceramente. Luego, necesitas anular verbalmente cualquier acuerdo espiritual, consciente o inconsciente, que hayas establecido con espíritus de impureza. Declara con autoridad: renuncio a toda legalidad que haya dado al reino de las tinieblas a través de esta práctica. Rompo con toda cadena de lujuria en el nombre de Jesús. El tercer paso es hacer limpieza en tu entorno físico. Todo lo que te conecte con ese hábito debe salir de tu vida: imágenes, videos, archivos ocultos, revistas, objetos que estimulen tu imaginación hacia la sensualidad. No subestimes el poder que tienen esos elementos de mantenerte atrapado. Después, revisa tus rutinas. Identifica los momentos y lugares donde más fácilmente caes en tentación y haz cambios radicales. Si sueles caer por la noche, establece una nueva rutina nocturna que te mantenga en la luz, en oración, en adoración. Si la tentación viene en la ducha, reduce el tiempo ahí y mantén la puerta entreabierta si es posible. Necesitas rendir cuentas. Busca un mentor espiritual maduro, del mismo sexo, alguien confiable con quien puedas hablar honestamente y compartir tus avances y caídas. La rendición de cuentas es una de las armas más eficaces para desactivar el poder de los pecados secretos. Aumenta intencionalmente tu tiempo con Dios. Multiplica tu lectura bíblica. Intensifica tus tiempos de oración. En los momentos en que solías ceder a la tentación, sustituye esa hora con momentos sagrados: lectura de salmos, intercesión, alabanza intensa. Practica el ayuno. Ayunar no es solo dejar de comer, es debilitar la carne para fortalecer el espíritu. Ayunar de comidas, de redes sociales, de entretenimiento, cualquier cosa que te vuelva vulnerable debe ser ayunada para fortalecer tu autocontrol. Memoriza y repite en voz alta versículos clave sobre pureza. Cuando venga la tentación, responde con la palabra, como lo hizo Jesús en el desierto. La Escritura es una espada en esta guerra. Elimina completamente todo contenido visual, musical o digital que estimule tu imaginación hacia el pecado. Esto incluye series, canciones, influencers, cuentas de redes. Cualquier cosa que avive el fuego de la lujuria debe salir de tu vista. Busca liberación espiritual a través de un líder con experiencia en batalla espiritual. Algunas cadenas no se rompen solo con decisión, necesitan ser enfrentadas en oración con autoridad apostólica. Además, reemplaza este hábito destructivo con disciplinas que edifiquen. Haz ejercicio físico, sirve en tu iglesia, estudia la Biblia con profundidad, participa en proyectos que bendigan a otros. El alma no puede vivir vacía. Si no llenas el espacio que deja el pecado con cosas de Dios, volverás a caer. Y finalmente, vive con expectativa. Dios premia a quienes caminan en obediencia. Cree que Él tiene planes gloriosos para tu vida sexual dentro del matrimonio, que Él restaurará tu sensibilidad, tu dignidad, tu capacidad de amar con pureza y plenitud. Ahora, déjame conocerte mejor. Escribe en los comentarios cuánto tiempo llevas siguiendo este canal. Esa información me ayuda a entender tu nivel actual de madurez espiritual y a orar por ti de forma más específica. Personas con una base bíblica sólida suelen experimentar liberación más rápidamente porque comprenden los principios del reino. Y hablando de fundamentos espirituales, ¿te has dado cuenta de lo que está pasando en esta generación? Mira lo que ocurre en este mes de julio del año 2025. El acceso a la pornografía y los hábitos relacionados con la masturbación han alcanzado niveles sin precedentes. Familias enteras están siendo destruidas. Niños pequeños están siendo expuestos a contenido sexual explícito. No es casualidad. Estamos en medio de una guerra profética. El adversario está usando la perversión como una de sus armas más efectivas para contaminar al pueblo de Dios, justo antes del regreso glorioso del Mesías. Pero tú estás aquí, y eso te honra. Te celebro porque, en lugar de esconderte o minimizar tu lucha, estás enfrentando esta verdad incómoda.
Estás dejando que la luz penetre donde antes había oscuridad. Mientras muchos eligen un cristianismo superficial, que evita confrontar las áreas íntimas del alma, tú estás siendo capacitado con la verdad. Una verdad que no solo te va a liberar, sino que también te dará autoridad espiritual para liberar a otros. Esto no se trata solo de ti. Dios quiere usarte como un instrumento de restauración en esta generación corrompida. Y ahora vamos aún más allá, porque necesitas comprender lo que ocurre a nivel espiritual y biológico cuando cedes a este hábito. La neurociencia ha descubierto que la masturbación libera una descarga de químicos en el cerebro, como dopamina, oxitocina y endorfinas, que son altamente adictivos. El mismo circuito que se activa con sustancias como la cocaína o la heroína también se activa aquí, generando una dependencia real. Pero más importante que la ciencia natural, es la verdad espiritual detrás de todo esto. Existe un aspecto profundamente espiritual en la experiencia del clímax sexual que la mayoría ignora o subestima. Cada vez que una persona llega al orgasmo a través de la autosatisfacción, se produce una abertura momentánea, pero poderosa, de su esfera espiritual. Es como si se derribaran las defensas naturales del alma, y por unos instantes, el espíritu queda expuesto por completo a las influencias que habitan el mundo espiritual. Este momento es extremadamente delicado. Y si no está santificado por la presencia activa de Dios dentro de la alianza sagrada del matrimonio, se transforma en una grieta peligrosa por donde fuerzas oscuras pueden ingresar. No estamos hablando de superstición, sino de realidades espirituales documentadas en la palabra de Dios. En 1 Corintios 6, 18-20, el apóstol Pablo nos entrega una advertencia directa: huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual, peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Este texto no solo nos llama a la pureza, sino que revela algo esencial. Los pecados sexuales, incluyendo la masturbación, impactan directamente el templo del Espíritu Santo desde su interior. Son transgresiones que marcan, contaminan y dañan nuestro cuerpo de una forma única que otros pecados no lo hacen. No es simplemente un acto carnal aislado, es un atentado espiritual contra aquello que Dios consagró para habitar. Y aquí entramos en un terreno que muchas disciplinas modernas prefieren ignorar: la conexión directa entre la masturbación y la opresión espiritual. La psicología secular tiende a minimizar estos síntomas como simples respuestas mentales o emocionales, pero la Escritura ofrece una explicación más profunda. En Efesios 4:27, Pablo escribe: no den lugar al diablo. El término griego para lugar es topos, que literalmente significa territorio legal, un espacio autorizado. Es decir, cada vez que voluntariamente cedemos al pecado sexual, le estamos otorgando al enemigo un permiso legal para operar dentro de nosotros. Le damos acceso a nuestro territorio espiritual, y esa brecha no se queda sin consecuencias. Muchos creyentes, luego de caer en este tipo de práctica, experimentan un patrón repetitivo de emociones intensas, tristeza profunda sin razón clara, una sensación de vacío interior, culpa paralizante, una nube pesada que les impide orar o conectarse con la presencia de Dios. ¿Te ha pasado? No estás loco. No es solo ansiedad o remordimiento psicológico. Es la evidencia espiritual de que se ha activado una opresión demoníaca, porque los espíritus impuros no pueden entrar en la vida de un hijo de Dios sin una entrada legal, pero la masturbación, lamentablemente, les abre la puerta exacta que necesitan. Este fue el caso de Ketura, que vivió todas estas manifestaciones sin entender su causa real. Durante años pensó que se trataba de una batalla psicológica, hasta que finalmente comprendió que había una raíz espiritual detrás de su hábito secreto. Cuando tomó la decisión de someterse completamente a Dios y atravesó un proceso de liberación radical, empezó a experimentar sanidad en áreas que antes creía imposibles de restaurar. Y hay otra dimensión más profunda que quiero enseñarte hoy, y de la cual muy pocos predicadores se atreven a hablar. La masturbación también puede obstaculizar las bendiciones matrimoniales que Dios quiere derramar sobre tu vida. Proverbios 18:22 nos dice: el que haya esposa halla el bien, y alcanza el favor del Señor. Pero escúchame bien, ¿cómo vas a recibir ese bien si todavía no has consagrado tu sexualidad al Señor?
Practicar la autosatisfacción condiciona tu cuerpo a buscar placer inmediato, solitario y sin compromiso. Entrenas tu mente para obtener recompensa sexual sin entrega, sin paciencia, sin amor real. Y cuando llegas al matrimonio, descubres que esa programación interior sabotea tu capacidad de intimidad verdadera. El sexo dentro del pacto conyugal requiere vulnerabilidad, empatía, constancia y sacrificio. Pero quien se ha acostumbrado a satisfacer sus impulsos de forma fantasiosa y egocéntrica, muchas veces se encuentra incapaz de responder con naturalidad al estímulo real, humano y emocional que representa su cónyuge. ¿Resultado? Disfunciones sexuales. Frustración. Incapacidad para conectar íntimamente. Comparaciones internas con imágenes irreales. Expectativas distorsionadas. Y la raíz no está en tu pareja. Está en el entrenamiento inconsciente que tu alma y cuerpo han recibido durante años. Dios no diseñó la sexualidad para que fuera una experiencia de aislamiento ni de gratificación inmediata. Fue creada como un regalo dentro del contexto de la alianza matrimonial, como una herramienta de unidad y de expresión de amor puro y comprometido. Ahora quiero que tomes un momento y dejes un comentario aquí abajo. Comparte qué parte de esta enseñanza está confrontando directamente una idea equivocada que tenías. ¿Qué verdad nueva está iluminando áreas que antes mantenías en la sombra? Este no es solo un video más. Estamos viviendo juntos un proceso de liberación, y tu participación activa es clave. Cuando confiesas lo que el Espíritu te está revelando, comienzas a sellar tu victoria con tus propias palabras. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Presiona el botón de suscripción ahora mismo, porque esta plataforma fue levantada con una unción especial para proclamar la verdad bíblica que otros no se atreven a tocar. Aquí no hay miedo a la censura ni al rechazo. Aquí se predica la palabra sin adornos, porque sabemos que solo la verdad cruda y poderosa tiene el poder de romper cadenas. Y si ya formas parte de esta familia espiritual, déjamelo saber en los comentarios con un "ya estoy suscrito". Me fortalece y me anima a ver cómo hombres y mujeres de fe están siendo edificados en este espacio que no compromete el mensaje del reino. Escucha bien, hermano, hermana. No estás solo en esta batalla contra la impureza. Este canal es un campo de entrenamiento para soldados espirituales. Aquí nos equipamos con discernimiento, con verdad y con armas espirituales para derrotar a la carne, al mundo y al enemigo. Y yo estoy aquí, junto a ti, comprometido a guiarte con la Escritura en mano hacia la victoria total. Y para cimentar todo esto que estás aprendiendo, vamos a profundizar aún más en lo que Dios ha dicho. En Gálatas 5, 19-21, Pablo nos presenta una lista de lo que llama las obras de la carne, y entre ellas se mencionan específicamente la lascivia y la impureza, dos términos que, en el idioma original, abarcan toda forma de desorden sexual, incluida la masturbación. Y lo más impactante es cómo concluye: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En 1 Tesalonicenses 4, 3-5 encontramos una instrucción aún más clara: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de deseo como los que no conocen a Dios. ¿Ves la diferencia? El creyente está llamado a vivir en dominio propio, a dominar su cuerpo, no a ser esclavo de él. Pablo nos llama a vivir con honor, no con impulsos incontrolados como los que viven sin Dios. La práctica de la masturbación encarna con precisión lo que la Biblia describe como pasión descontrolada, una expresión de deseo sexual sin límites que busca satisfacción inmediata, sin respeto ni reverencia por la santidad que Dios exige de nosotros. No se trata solamente de un impulso físico, sino de un patrón de comportamiento que contradice directamente el llamado a la pureza. En Efesios 5:3 se nos exhorta claramente: pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. La palabra traducida como impureza en el griego original es acatarsia, que engloba todas las formas de contaminación sexual. Pablo no solo advierte que estas cosas no deben practicarse, sino que ni siquiera deben mencionarse entre los hijos de Dios, porque manchan el testimonio de santidad que estamos llamados a reflejar. En Colosenses 3:5, el apóstol eleva aún más el nivel de urgencia: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí, el término pasiones desordenadas, patos en griego,
se refiere directamente a una forma de lujuria que conduce a una gratificación sexual desviada. Observa que Pablo no dice modera, controla o maneja esas pasiones. Él dice, hazlas morir. Erradícalas. Destruye completamente ese impulso desviado que corrompe tu alma desde dentro. Quiero contarte una experiencia real que me marcó profundamente y que reafirma esta verdad espiritual. En mis primeros años de ministerio, fui llamado a acompañar pastoralmente a un joven que lideraba el equipo de alabanza en su congregación. Este joven estaba visiblemente ungido para guiar al pueblo en adoración, pero de pronto, comenzó a perder por completo su sensibilidad espiritual. Ya no podía sentir la presencia de Dios. La unción que lo acompañaba desapareció. Durante meses oramos, ayunamos, buscamos dirección del Espíritu Santo. Finalmente, él confesó que había caído en una lucha intensa con la masturbación después de atravesar una ruptura sentimental devastadora. Lo que me describió fue exactamente lo que Ketura vivió. Una profunda sensación de vacío después de cada recaída, vergüenza que lo alejaba de Dios, un debilitamiento espiritual progresivo que lo dejó completamente insensible en el ámbito de la adoración. Fue solo después de un proceso riguroso de arrepentimiento genuino, liberación espiritual y la implementación de disciplinas de santidad radicales que logró recuperar su conexión con Dios. La presencia volvió, la unción fue restaurada, pero no sin lucha. Este caso me confirmó algo fundamental. La masturbación no es una costumbre trivial o un hábito sin consecuencias. Es una fortaleza espiritual que puede despojar incluso a los más ungidos de su autoridad celestial. Puede apagar el fuego del altar interno, interrumpir la comunión con Dios y bloquear el fluir del Espíritu en las áreas donde antes operabas con poder. Por eso Pedro nos advierte en 1 Pedro 2:11, Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa frase es crucial, batallan contra el alma. La masturbación es uno de esos deseos carnales que libran una guerra silenciosa contra tu esencia espiritual, debilitando tu discernimiento, tu hambre por la palabra, tu sensibilidad a la voz del Espíritu. Pablo refuerza esto en Romanos 13:14 con una instrucción clara, vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cada vez que cedes a este impulso, estás alimentando a la carne y dejando que tu espíritu pase hambre. Estás eligiendo nutrir el lado equivocado de la batalla. Y en 2 Timoteo 2:22, la exhortación es directa y sin ambigüedad. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. La instrucción no es racionalizar las pasiones, ni tolerarlas parcialmente. Es huir de ellas como se huye de un incendio. Porque son venenosas, son destructivas, y son incompatibles con una vida de santidad. Santiago 1:14-15 nos revela el ciclo destructivo del pecado. Cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ese proceso describe perfectamente cómo opera la masturbación. Comienza como una fantasía, luego se convierte en hábito, luego en esclavitud y al final, en muerte espiritual. Y no olvidemos lo que 1 Juan 2:16 nos enseña sobre las 3 raíces del pecado, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La masturbación es una manifestación directa de esos deseos de la carne, alimentados por imágenes, pensamientos, emociones y experiencias que distorsionan el diseño original de Dios. Ahora que has recibido esta enseñanza profunda, quiero que tomes una decisión firme. Este no es un mensaje más. Esta es una convocatoria divina al arrepentimiento genuino y a una transformación radical. No se trata de vergüenza ni de condenación, sino de libertad. El Espíritu Santo está revelando estas verdades porque quiere romper cadenas antiguas en tu vida. Él quiere restaurar tu pureza, tu autoridad espiritual y tu comunión con el Padre. Escribe ahora mismo en los comentarios algo que o Espíritu Santo reveló en cuanto vos se asistia a esta palabra. A poder en dar testemunho. Diga con sus propias palabras o que Deus comecou a mudar dentro de vose. Sua declaracao pode ser a confirmacao que outro irma o precisa para dar o primeiro paso rumo a liberdade. E se ainda não está inscrito neste canal, clique agora no botão de inscricao. Este espaco é o campo de batalla espiritual,
uma plataforma profética de confronto com a verdade. Não viemos para entreter, viemos para libertar. E se você já é parte dessa família espiritual, escreva nos comentários: sou parte dessa aliança de santidade. Não caminho sozinho, juntos somos mais fortes. É o que Deus comecou em você hoje, Ele é fiel para completar.